más, más. Las imposibilidades no son límites. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. Y continuando con la serie Hábitos, haz que cosas sucedan, llegamos al episodio 73, programa número 11 de la serie. Y damos inicio a un área importante, como lo son todas, pero esta en particular tiene una connotación de importancia alta, como los correos electrónicos. Hábitos en el manejo del dinero. Bienvenidos. A lo largo de esta serie de hábitos, haz que cosas sucedan, queremos que en este momento podamos considerar que la parte financiera se torne importante, aunque de por sí, por defecto, es importante, pero cuando a uno le tocan el bolsillo, a veces se complica la cosa, ¿no? Entonces, creo que es importante que podamos, desde lo que hemos venido hablando de los hábitos, que pongamos cierta atención y énfasis que esta parte del dinero, del manejo del dinero, sea relevante por cuanto nosotros necesitamos también en cierta medida ser organizados y a la vez también de esa organización seamos decididos en querer hacerlo. Por lo tanto, si nosotros, como lo hemos tratado en los primeros episodios o primeros programas, si no parte de la intención de querer hacer algo, sobre todo en esta parte del dinero que es bastante fuerte en cuanto a que es lo que más como que uno tiene reservas en que alguien le diga algo, porque por lo general uno sabe mejor que nadie manejar su plata y entonces es como en cierto modo celoso en que alguien le quiera ayudar en ese tema. Pero el propósito de esta fracción de esta serie es precisamente tocar ciertos principios o tips que nos validen en adquirir un buen hábito financiero o de manejo del dinero. Por eso me he sabido acompañar de una persona que es una autoridad en esta área y es el señor Javier Peñuela. Él se encuentra actualmente en la ciudad de Miami, Florida, y bueno, a pesar que tiene un manejo específico en el país donde se encuentra, creo que lo que hoy nos va a empezar a compartir se aplica para todo tipo de economía a nivel de Latinoamérica. Así que Javier, muchas gracias desde ya por lo que vayamos a compartir. Gracias por tenerme nuevamente en tu programa. Es un tema bien relevante. Ha sido relevante, ha sido importante durante los últimos 100 años, va a ser relevante en los próximos 100, el tema de los hábitos financieros. Y es un tema relevante porque a todos nos afecta. Quisiera saber, desde tu experticia, ¿por qué hoy pudiésemos decir adquirir o crear un hábito financiero es importante para las personas? Bueno, porque si tú te pones a pensar, la gran mayoría de las familias hoy en día, sea aquí en Estados Unidos, en Colombia o en cualquier parte del mundo,
se levanta pensando en su economía, bien sea cómo voy a pagar la renta o el arriendo este mes o la hipoteca, o cómo voy a darle una mejor vida a mis hijos o darles de comer a mis hijos en muchas instancias. Eh, es un tema relevante porque el dinero es algo que todos necesitamos. Hay gente que te dice, Leonardo, pero el dinero no lo es todo. Y es cierto, el dinero no hace la felicidad, no hace un hogar, no hace, pero es muy, muy importante crear unos hábitos porque el dinero lo que te da es opciones, te abre opciones para tú poder tener una vida más confortable, sobre todo para aquellos que tú amas, y también poder planear para un futuro de nosotros, de nuestra familia, poder dejar en un momento dado un legado y obviamente abre opciones para poder tener ciertas comodidades y cosas que queramos adquirir en un momento dado. Entonces sí es un tema importante porque está en el foco de la mente de la mayoría de nosotros. Si tú te pones a pensar, la mayoría de divorcios hoy en día es por el tema financiero. Así que es un tema definitivamente relevante dentro del tema de los hábitos de una persona y de una familia en general. Pues uno de los hábitos más importantes que tenemos o de los primeros que tenemos que desarrollar es ajustar las prioridades. Todos tenemos ciertas prioridades en la vida y en la vida financiera no es diferente. Y a la gran mayoría de nosotros nos toca ajustar esas prioridades. Yo estoy en el negocio de asesoría financiera y a todos mis clientes, a todas las personas con las que me siento, les enseñamos una estructura financiera que es la manera ideal de cómo construir una casa. Si tú te pones a pensar, cuando tú vas a construir un edificio, una casa en el área de construcción, lo primero que tenemos que hacer es construir las bases o la fundación. ¿Estaríamos de acuerdo con eso, Leonardo? Sí. ¿Cierto? La base, sin la base de una estructura financiera o de una estructura en general, esa casa o ese edificio o esa estructura en general no va a poder sostenerse. Por eso la base de una estructura financiera es tan importante y es lo primero que hacemos por una familia nosotros en general, ¿no? Y lo que debería en realidad tener una familia en general, lo primero es proteger el ingreso. El ingreso es la herramienta con la que nosotros pagamos todo. O sea, pagamos nuestras deudas, pagamos nuestras obligaciones, pagamos la educación, la comida, todo lo pagamos con el ingreso que traemos a la casa, sea que eres empleado o si eres empleado autónomo o eres empresario. Necesitas generar un ingreso para poder planear financieramente. Entonces, lo primero es proteger que ese ingreso siga entrando, estando tú o no. ¿A qué me refiero? Nosotros, uno de los productos que siempre recomendamos es el seguro de vida. El seguro de vida se supone que es la protección de la vida de una persona, pero en realidad no protege la vida de nadie, protege el ingreso que deja de percibir la familia cuando alguien fallece. Entonces, si Dios no lo quiera, yo llego a fallecer, hay un ingreso que yo traigo a casa que desaparecería y por lo tanto mi familia sufriría financieramente. Por eso a eso lo llamamos protección de ingresos. Al seguro de vida lo llamamos protección de ingresos, porque lo que estás haciendo cuando tienes un seguro de vida es proteger el ingreso de los próximos 10, 15 años para que tu familia pueda mantenerse en caso de nosotros faltar. Porque es lo primero que hacemos, porque el seguro de vida es lo primero que hacemos, porque es lo único que no podemos planear, no podemos controlar. O sea, sí podemos planearlo, pero no podemos controlarlo, no sabemos cuándo va a pasar. Entonces podemos planear el pago de deudas, podemos planear el retiro, pero no sabemos cuándo Dios nos llame a la gloria, y eso es lo primero que tenemos que saber. Bueno, proteger el ingreso en caso de yo no estar. Lo segundo que hacemos es un fondo de emergencia. Una familia, toda familia debería tener un fondo de emergencia, una cuenta
que es líquida, que está a la mano, puede ser una cuenta de ahorros o incluso una cuenta corriente. No necesitamos mucha tasa de interés ahí, ni que te esté rindiendo mucho. Lo que necesitas es liquidez para, en caso de que haya una emergencia, puedas sacar ese dinero muy rápidamente. La pérdida de un trabajo, por ejemplo, se dañó el carro, en estos días se me dañó a mí el carro, tener un dinero para poder resolver ese problema. Esas son cosas que pueden pasar. Un fondo de emergencia, recomendamos de 3 a 6 meses de los gastos mensuales, tenerlo en un fondo guardado. Al principio pues no es fácil tener 3 a 6 meses, pero pues es comenzar, ¿no? Nosotros le decimos a una persona acá en Estados Unidos, empezar con algo, empezar a guardar algo en ese fondo de emergencia todos los meses hasta poder tener esos 3 a 6 meses de los gastos guardados. Perdóname un tanto, homologando en nuestro lenguaje, pudiésemos decir como vaya ahorrando aunque sea de 10,000 pesitos. Correcto, correcto. Son pasos de bebé, baby steps, lo dicen aquí, ¿no? Sí. De pasito a pasito. No tiene que ser tener los 3 a 6 meses de una vez, sino empieza, bueno, 10,000 pesos mensuales, ponerlos en una cuenta de ahorros hasta tener la cantidad que cubra 3 a 6 meses de los gastos. Preferiblemente 6, pero mínimo 3. Entonces, ese es digamos, como el primer pasito de bebé que hacemos, fondo de emergencia. Obviamente un presupuesto, hacer un presupuesto, y ahorita de pronto más adelante podemos hablar de cómo hacer un presupuesto de la casa, pero tener un presupuesto, saber darle un nombre a cada peso que entra a la casa. ¿A qué me refiero? Este peso entró y este peso va para la comida. O este peso entró, este peso va para la gasolina, este peso entró, va para el mercado. Tener un nombre, un presupuesto para cada peso o cada dólar, decimos acá, que entra a la casa. Un testamento, tener un testamento, eso es muy usual aquí en los Estados Unidos. En Colombia está empezando a verse más relevante tener un testamento. Uno piensa que los testamentos solamente es para la gente adinerada, pero en realidad el testamento nos sirve para todo el mundo. Clase media es importante tenerlo. Todo el mundo debería tener algo que diga, bueno, mis activos son estos. Aquí en Estados Unidos, ¿por qué es tan importante? Porque aquí está el tema de los hijos. Si yo no tengo un testamento y llegamos a fallecer papá y mamá, Dios no lo quiera, los hijos los toma el Estado. Si no hay un testamento donde uno diga, mis hijos tienen que ir a tal parte, o van para mis papás, o van para mis suegros, o van para donde mis hermanos, o lo que sea. Por eso el testamento es supremamente importante aquí por la ley. Pero bueno, esos es como el segundo piso. Tercer piso, deuda. ¿Cómo eliminar la deuda? Más rápido y con menos dinero. Solamente con planear el pago de la deuda vas a poder enfocarte y eliminar la deuda más rápido. Hay obviamente estrategias que no vamos a tocar hoy por efectos de tiempo, pero hay maneras de eliminar la deuda más rápido y con menos dinero. Eso te ahorra un montón en tiempo y un montón en dinero, intereses que puedes estar pagando a tus deudores. También planeamos para eso. Fondo de retiro, ¿cómo planear el retiro? Cada día más, por lo menos aquí en Estados Unidos, hay menos empresas que dan pensiones. Allá en Colombia tengo entendido que pues guardar para el retiro es prácticamente una obligación del empleador para sus empleados, que eso me parece muy bueno. Pero cada vez la realidad es que nos toca a nosotros estar muy conscientes de estar guardando para la vejez, para cuando no tengamos las fuerzas de trabajar, tener un dinero guardado que trabaje por nosotros. Ese es la planeación del retiro. Ahorros para la educación de los muchachos, eso es otro tema que podemos utilizar. Como pueden ver, está como en el quinto piso, no es lo más importante. A veces cuando nos sentamos con una familia no tiene el presupuesto para hacerlo todo, ¿no? O sea, pero sí hay que comenzar de abajo hacia arriba. Si el presupuesto nos alcanza para el seguro y para empezar el presupuesto, pues empezamos con estos dos. Pero si el presupuesto empieza a crecer, podemos empezar a hacer cada uno de estos pisos. Esa es otra de las cosas que tenemos que hablar, ¿no?
cuando el ingreso es este y los gastos son estos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que el ingreso esté por encima de los gastos? Creo que tener más ingresos que gastos. Y muchas veces aquí en Estados Unidos es tener un segundo trabajo, un segundo ingreso. Tener múltiples fuentes de ingreso es ideal para tú poder construir tu estructura financiera eventualmente. Y el techo de esa estructura financiera son las metas y sueños que todos tenemos. Todos tenemos metas, tenemos derecho a metas y sueños y podemos alcanzar esas metas y sueños o sea, sin entrar en política, pero cuando es en un país capitalista, pues podemos trabajar o podemos montar negocios y podemos desarrollar. Por eso es importante tener una estructura financiera. Ahora, gran mayoría de personas, aquí por lo menos, y yo sé que en Colombia también, tiene sus prioridades al revés. Y comenzamos con las metas y sueños. Todos queremos comprar la casa, comprar el carro, irnos de viaje. Y el problema con comenzar con los sueños y con las metas es que generalmente no tenemos el dinero para hacerlo y por lo tanto adquirimos ¿qué? Deuda. Entonces nos endeudamos, compramos la casa, compramos los carros, nos vamos de viaje y después nos dedicamos a trabajar para pagarle al banco. Y nos quedamos en ese trabajo y pague la mayor parte de la vida sin planear el resto de cosas. Entonces, la mayoría de familias, desafortunadamente, tiene la estructura al revés y como les decía, tenemos metas y sueños, empezamos por la casa, comprando el viaje, comprando todo, a raíz de, o sea, no tenemos el dinero, pero lo compramos con deuda y después nos dedicamos a pagar esa deuda la mayor parte del tiempo de la vida. Lo que hace un buen plan o un buen hábito es ajustar las prioridades y poner primero lo primero, la fundación, primero, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, hasta llegar a las metas y sueños. Y de nuevo, si no hay suficiente ingreso, como le ha pasado a muchos de nosotros, nos ha pasado a muchos de nosotros, no hay suficiente ingreso para poder cumplir con todas estas metas, porque esa es una pregunta que bueno, yo no gano lo suficiente para poder hacer todo esto, ¿cómo hago? Pues hay que buscar otros ingresos, hay que buscar maneras. Yo te digo que pues hay personas en Colombia y aquí, en cualquier parte del mundo, que aunque hay diferentes maneras o hay diferentes oportunidades, siempre hay oportunidades. Surgen dos inquietudes y claramente no sé si es por la cultura latina donde se dice, vamos, en la medida que va surgiendo, lo vamos solucionando. Lo veo así. Entonces, sobre todo esta parte del dinero, a veces nos acostumbramos a ese tema de, pues, como vaya saliendo el tema, lo vamos resolviendo. Ser juiciosos en decir, venga, esto es lo que tengo y esto es lo que debo hacer, sino que en la medida que vaya saliendo lo voy resolviendo. Eso uno, porque creo que la cultura americana es distinta en ese enfoque. Y lo otro es, sobre todo cuando estas nuevas generaciones donde trabajan muy bien y perciben una cierta cantidad de dinero, pues claramente sus proyecciones, algunos todavía no están contemplando ni siquiera el casarse o el establecer algún tipo sino de hacer otro tipo de inversiones, digámoslo así. Y cuando llegan ya a esa etapa en la vida donde se tiene que conjugar con otra persona, pues obvio, si viene de un estilo de vida diferente, a pensar que tiene que ya no es uno, sino son dos y después van a ser 3, 4, 5. Va a haber diferentes hábitos que, digamos,
no es solamente los hábitos que nosotros hemos creado, sino es los hábitos que trae la pareja o trae esa unión. Son dos excelentes preguntas. La primera que hiciste o que nos haces es uno, digamos, la parte cultural, la parte de idiosincrasia. Y en realidad, pues te digo, sí, puede haber digamos, algún adelanto aquí en los Estados Unidos en cuanto a cultura y de pronto conciencia del tema del dinero y del tema financiero, de hábitos financieros, pero en realidad si tú te pones a pensar, cuando tú miras desde un espectro más grande, el ser humano como tal, estamos buscando siempre el lado más fácil, o digamos, cómo cortamos camino. Te hago un ejemplo en la parte de salud. Todos sabemos que debemos comer bien y debemos hacer ejercicio. Es una parte que de pronto no todos lo ponemos como prioridad, pero hay que cambiar eso y por eso me parece ideal lo que el programa que estás haciendo sobre los hábitos, porque los hábitos son cosas que nosotros hacemos a veces sin pensar. Nosotros nos vestimos de cierta manera habitualmente, poniéndonos primero la pierna derecha en el pantalón, después la izquierda. Si eres zurdo, entonces la izquierda y la derecha. Nos bañamos de cierta manera, el jabón lo pasamos primero por acá o por acá. Son hábitos que a veces no pensamos. El manejar. Si tú te acuerdas cuando comenzamos a manejar, uno estaba muy consciente de tener que meter primera, segunda, el clutch, cómo se hacía y cometíamos errores, pero ya después de un tiempo se crea el hábito y cuando estás manejando, a veces yo estoy manejando y llego a la casa sin siquiera pensar cómo llegué, porque el hábito está creado. Y así son los hábitos financieros. Al principio van en contra de la manera de obrar tradicionalmente, de cómo estamos acostumbrados, de pensar en el corto plazo, de que mañana, de que resolvemos eso cuando se presente. Y si cambiamos los hábitos y empezamos a pensar diferente, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en los próximos 21 días empiezas a crear un hábito de ponerle nombre a cada peso, de ponerle un presupuesto? ¿Qué pasaría si en los próximos 21 días te pones a pensar de pronto cómo puedo empezar a guardar en ese fondo de emergencia, a guardar, así sean 5, 10 mil pesos, pero empezar con el hábito, porque lo más difícil no es ni siquiera los ingresos o el plan como tal. Lo más difícil de cambiar de un ser humano son los hábitos. Por eso el programa que estás haciendo es tan importante, porque esto no solamente es en la parte financiera, es en la parte mental, en la parte de salud. En todo eso nos ayuda. Pero excelente pregunta. Hay que empezar. No es por ser Colombia ni Estados Unidos. Hay que empezar con la cultura, porque en realidad son hábitos internacionales o globales que si los empezamos a aplicar, bien sea aquí o en Colombia, van a funcionar. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Si consideras que hay un aporte enriquecedor, compártelo. Alguien necesita más. Y si te quieres acercar al desarrollo basado en fortalezas, déjame tus comentarios o escribe a contacto@escucharte.com.co.